Comenzamos entonces, ahora sí, muy buenas tardes a todos los que se han conectado. Les recuerdo que estamos viendo el Buenas libro del tardes. módulo 2. Muy buenas tardes. Ese es el libro que vamos a estar trabajando esta y la próxima semana. Les quería comentar algo con respecto a una pequeña evaluación que vamos a hacer. Yo les estuve consultando a los que estuvieron presenciales el otro día y me dijeron que ustedes ya habían trabajado con evaluaciones por formulario, ¿cierto? ¿Han trabajado ustedes antes con formulario? Una con la profe de naturaleza, pero yo no pude hacerla porque tengo a mis hijos enfermos. Ya, pero la modalidad, ¿la pueden trabajar o no? ¿La saben trabajar? No, yo no supe ver la página, no sé si mis compañeros vieron el ¿No? link de cómo era el examen. Ya, ¿alguien pudo Sí, es hacerla? súper fácil. Sí, es la Es que se súper envía fácil. es un formulario, una especie de formulario, ¿cierto? Sí, se abre y sí, y va contestando. Súper fácil. Ustedes ponen su nombre, el nivel, y en este caso sería El primer correo, ciclo. el nombre, correo, Ya, y se va rellenando. Ya no. perfecto. Me refiero que más allá si pudieron o no realizarla, ¿no les fue complicado hacerlo? Porque se envía un link nomás, entonces, de hecho, los colegios hartos se están enviando estos links para que los papás respondan encuestas y eso. ¿Lo han trabajado en algún momento entonces? Sí, por lo menos yo sí, no fue ¿Sí? complicado. Sí, profe. Perfecto. Ya, genial. Porque nosotros yo quiero hacer una evaluación y la quiero hacer de esta modalidad, que sea un formulario, ¿ya? Por lo tanto, yo a través de Andrés les voy a hacer llegar un link para que ustedes tengan un tiempo prudente, claramente, no sé, una semana, para que puedan hacer esta evaluación. Y la próxima vez, cuando nos veamos, yo les digo la nota, la interpretación de la nota que deberíamos haber tenido y repasamos todo lo que sea necesario repasar. ¿Les parece? Hola, buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Una consulta, si a uno le va mal en esta prueba, ¿tiene No alguna importa. otra oportunidad? Sí, no importa si esa es una prueba, no es la oficial, es una interna que vamos a hacer nosotros para ver cómo hemos ido avanzando, ¿ya? ¿Y la última prueba que a nosotros nos van a hacer también va a ser online o va a ser presencial? Si no me equivoco, es presencial. El año pasado igual fue presencial. Ya, muchas Sí, gracias. igual es presencial, sí. Esa va a ser igual de presencial, ¿ok? Pero ahora es para que podamos practicar y eso. Así que, ¿les parece que lo hagamos así? Dedito arriba, por favor. Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Entonces, profe. Sí, está bien. lo más Profe. probable es que la próxima semana tenemos un feriado. Y la subsiguiente, que deberíamos tener clase nosotros, tenemos feriado. Así que van a tener alrededor de más de una semana para poder realizarlo. Ya yo voy a ver si durante la próxima semana, a lo mejor el lunes por ahí, puedo hablar con Andrés para que les comparta este link y ustedes la pueden hacer. Va a ser, ojo, la evaluación va a ser del módulo 1 y 2, ¿ok? Terminemos o no terminemos de ver el módulo 2 hoy día, vamos a hacer la evaluación del módulo 1 y módulo 2 completo. Por lo tanto, en el caso de que no terminemos de ver el módulo 2 completo, igual se estudia solo, usted solito, sin que yo haya hecho la clase antes, el resto que queda del módulo 2, ¿se entiende? Yo creo que hoy día vamos a alcanzar a ver vamos a ver 2/3 del libro, por lo tanto nos va a quedar un cachito de contaminación, pero aún así lo vamos a evaluar, ¿ya? Para que usted esa parte la estudie solo en el caso que no alcanzamos a verla. Igual la vamos a ver nosotros, igual la voy a pasar, no es que esto lo voy a dar por pasado y usted solo se lo tenga que estudiar, no. Igual lo vamos a ver en su minuto, pero eso es para ver cómo va el estudio en el caso de que ustedes tengan que hacerlo solito. ¿Ya? Esa última parte del módulo entonces la estudian de manera individual. Y el resto va a ser todo módulo 1 y y todo el módulo 2. Entendemos que lo vamos a hacer, ¿cierto? Porque luego me van a decir, no, esto la profe no lo explicó, que va a ser como la parte de contaminación lo más probable, pero eso lo voy a dejar yo para que usted lo estudie solo y después lo vamos a hacer. Vamos a hacer la clase siguiente que nosotros tengamos, una clase de retroalimentación,
que vamos a abordar esa prueba, esa misma prueba que nosotros tuvimos, y vamos a ver en qué nos podemos haber equivocado, cuál fue la pregunta que más errores tuvo, cuál fue la pregunta que les fue mejor a todos, a veces conceptos por ahí que nos podríamos confundir, fórmula, recuerda que estamos trabajando igual con fórmula y todo eso, así que la idea es eso. La idea es que ustedes la hagan, interpretemos la nota y después la revisamos todos juntos y vemos en qué nos podríamos haber equivocado. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna consulta sobre este mecanismo que vamos a ocupar para evaluarnos? ¿Nos queda claro entonces? Sí, va a ser con alternativa. De hecho, la voy a hacer solo de alternativa. Ok, muchas gracias. Sí, Está bien, solo de profe. alternativa. ¿Sí? Vale, profe. Perfecto. Sí. Perfecto. Estamos claros entonces. Módulo 1 y 2 completo. ¿Ok? Módulo 1 y 2 completo. Entonces, comenzamos ahora con el módulo. Dejemos un poquito presión de placas, creo que estamos. Ya. Voy a compartir en este minuto la pantalla para que nos situemos en lo que vamos a comenzar a trabajar. Ya, perfecto. Ese es el módulo que estamos trabajando entonces, ¿ok? ¿Están viendo la pantalla, o no? Sí. Sí. Perfecto. Sí. El módulo que estamos trabajando. Sí. El día de hoy, nosotros habíamos avanzado la semana pasada. Habíamos avanzado, la semana pasada con la composición de la atmósfera. No sé si lo recuerdan, lo que vimos la semana pasada. Que alguien me pueda ayudar con eso. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? O la última clase, no la semana pasada. ¿De qué hablamos? ¿Quién lo recuerda? Fue la página 16, profe. Que esa quedamos que íbamos a hacerla. Hablamos Ya, del nitrógeno. De densidad, masa. Quedamos en unos ejercicios, ¿cierto? Quedamos en unos ejercicios, pero antes de quedar en los ejercicios, nosotros hablamos de la composición de la atmósfera. Dijimos que la atmósfera iba a estar compuesta por algunos elementos. ¿Cuáles eran ellos en su gran cantidad? ¿Qué elementos íbamos a encontrar en un alto porcentaje? Nitrógeno. El nitrógeno. Dijimos que el nitrógeno se encontraba aproximadamente en un 78% conformando la atmósfera, ¿cierto? Luego, a nuestra sorpresa, encontrábamos ¿a quién? Oxígeno. Al oxígeno, ¿cierto? El oxígeno que lo encontrábamos 21% presente en la atmósfera. Bastante sorpresa nos llevamos aquí cuando vimos que la composición de la atmósfera era mayor la cantidad de nitrógenos que la de oxígeno presente. Si bien el oxígeno, recordar que nosotros es lo que podemos capturar al momento de la inhalación, hemos de considerar de que el nitrógeno es un elemento vital para que se desarrolle la vida, ¿ok? Esto no quiere decir que sea menos importante en este caso este elemento, sino que simplemente nosotros al captarlo, al momento de la inhalación, podemos hacerlo gracias a un proceso que llevan a cabo las plantas, que se llama fotosíntesis, que nosotros ya vamos a hablar de eso. El oxígeno que nosotros respiramos va a ser justamente resultado de este proceso llamado fotosíntesis que lo realizan todas las plantas, ¿ya? Plantas verdes y algas. Esto más o menos para que vamos resumiendo un poco de lo que trabajamos la semana pasada. También hablamos un poquito sobre el aire y el peso que teníamos. Habíamos dicho que el aire tenía peso, ¿lo recuerdan? Pesaba, tenía una masa establecida. Y esa masa establecida, de hecho, nos imaginamos un ejercicio, que era el ejercicio del globo, ¿se acuerdan o no? Me parece que alcanzamos a ver un video, que era el ejercicio del globo, en donde poníamos dos globos, o nos imaginamos poner dos globos en los extremos, y ahí íbamos a ver y íbamos a simular si efectivamente el aire pesaba o no. Y entonces si nosotros, cuidado con los micrófonos, si nosotros inflábamos un globo, uno de los globos que estaba atado, íbamos a ver que la balanza esta se iba a inclinar hacia un costado del globo inflado, por lo tanto podríamos definir que el
que el aire iba a tener una masa establecida, ¿cierto? Y eso le íbamos a conocer como el concepto de densidad. ¿Se van acordando, no? Sí, profe. Sí, nos vamos acordando un poquito, y dijimos que la densidad, la podíamos medir, cuantificar, saber cuánta densidad estaba establecida. Y para eso lo llevamos a cabo por medio de una fórmula matemática. ¿Cuál era la fórmula de la densidad? Masa partida por volumen. Masa partida por volumen. Muy bien. Por lo tanto, como es una fórmula matemática, yo puedo tener dos de estos tres valores para poder calcular la densidad de cualquier objeto, ¿cierto? Vamos entonces, densidad, masa partida por volumen. Habíamos quedado con unos ejercicios, ¿o no? Sí. Ya. ¿Quién lo tiene por ahí que nos vamos a ayudar? Voy a poner una hojita en blanco. Voy a poner una hojita en blanco para que la podamos ir trabajando los ejercicios. ¿Alguien hizo el ejercicio o no? Sí, yo sí. Sí. Muy bien. ¿Alguien más lo hizo? Cric, cric. Yo no los hice todo, profesora, porque el 2 quedé como un poco colgada y el 3 también, pero después le explico si me dan la oportunidad. Ya. Sí. Ya, pero ¿cuáles eran los datos que teníamos? Vamos a anotar los datos primero. ¿Qué datos tenemos? Era un trozo de aluminio con un, ¿Estás hablando de Ya. volumen? con un volumen de 25 centímetros cúbicos con una masa de 95 kilos. Volumen 60 o 70. 25, volumen. Ah, volumen, perdón, 25 centímetros cúbicos Sí, y una masa de 95 kilos. de 95 kilogramos. Claramente necesito conocer la densidad, ¿cierto? Sí. X, no la conozco, es una incógnita esto. Me voy a mi fórmula. La fórmula, tal cual la tengo aquí, ¿me sirve para poder calcular esto que me están solicitando acá? Sí. 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 No conozco la densidad, por lo tanto la densidad es mi incógnita el día de hoy. La masa que tiene este objeto yo la conozco. Sí, 95 kilos. 95 kilogramos. 95 kilos vendría siendo su masa, ¿cierto? El volumen que ocupa este objeto, ¿lo conozco? 25 centímetros cúbicos. 25 centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Dividir. Dividir 95 en 25. Y nos llevamos este ejercicio a la calculadora. 3.8 kilogramos por 3.8, centímetro sí. cúbico. Según mis La cálculos. densidad de 3.8. este objeto es 3.8. 3.8, ¿qué Kilogramos cosa? por centímetro. Gramos por centímetro cúbico. Kilogramos partido por centímetros cúbicos. Acá tengo el primer dato, la densidad, ¿cierto? Consulta, ¿esa en qué página está? No, esta fue una pequeña tarea que nosotros dejamos la semana pasada, no sé si la recuerdan. ¿Se recuerdan que hicimos un ejercicio, que de hecho hicimos los ejercicios de la página 15? Hicimos el ejercicio de la página 15 y quedamos con una pequeña tarea de la página, quedamos con una pequeña tarea para poder seguir practicando estos ejercicios. ¿Se acuerdan o no? Y usted lo dictó. Sí, lo dictamos. Lo dictamos y parece que lo escribimos en el chat. Sí, parece que sí. Sí, sí está Sí. escrito. Lo escribió en el chat, pero yo no Sí. alcancé a escribirlo. Sí. Pero no importa, aquí lo estamos desarrollando, ¿ya? Tenía estos datos. Tenía un objeto, un trozo de aluminio, que tenía un volumen de 25 centímetros cúbicos, con una masa de 95 kilogramos, y me estaban pidiendo a mí conocer la densidad del objeto. No la conocía la densidad, para eso llevo a cabo la fórmula, que es una fórmula establecida. Acá está la fórmula de la densidad. Esta fórmula me dice que para poder calcularla, yo necesito conocer la masa del objeto y necesito conocer el volumen que tiene el objeto, ¿cierto? En este caso, la masa la conozco, me dice que es 95 kilos, y me dice que su volumen son 25 centímetros cúbicos. Por lo tanto, hago una división. 95 kilogramos dividido en 25 centímetros cúbicos. Divido esto y el resultado es 3.8 kilogramos partidos por centímetros cúbicos. Nunca olvidarnos de las unidades de medida, ¿ok? Muy importante recordar.
¿Nos queda claro el ejercicio? Sí. ¿Dudas, consultas? Sí. ¿Alguien no entendió el ejercicio? Yo el siguiente, profesora, porque decía, define el volumen que ocupa el trozo de aluminio con una masa de 60 kilogramos. Entonces yo, como me imaginé que era el volumen del ejercicio anterior. Por supuesto. Tenemos Claro. otro ejercicio. Perdón, vamos a... ya, tenemos otro ejercicio, el número 2. Los datos que tengo, es el mismo trozo de aluminio. Por lo tanto, hay una densidad que ya es conocida, que es 3.8 kilogramos partido por centímetro cúbico. Los datos que tengo ahora son, ¿qué me dice? ¿Densidad? Define el volumen que ocupa el trozo de aluminio con una masa de 60 kilos. Volumen X, incógnita, no lo conozco. Pero sí me dice que tiene una masa de 60 kilogramos. 60 kilogramos. Y la densidad yo la había calculado. ¿Cuál era la densidad? 3.8. 3.8, ¿qué cosa? No nos olvidemos nunca de las Kilogramos. unidades de medida. Kilogramos partido por centímetros cúbicos. Por centímetro Me pide el cúbico. volumen. Nosotros dijimos que esta fórmula, para poder trabajarla, para poder calcularla y poder definir cualquiera de sus incógnitas, la podíamos desenredar y volver a armarla, ¿ok? Porque a mí me tiene que quedar la incógnita en un lado de la igualdad, ¿sí? Y esto dijimos que íbamos a aplicar reglas matemáticas, que no las inventaba yo, sino que estaban definidas de esta manera. La fórmula original me dice que la densidad es igual a la masa partida por el volumen, ¿sí? Pero ¿qué necesito conocer yo? Esta incógnita. ¿Me sirve tener la densidad al otro lado de la igualdad? Vuelvo a preguntar, ¿me sirve tener la densidad al otro lado de la igualdad si yo conozco su densidad? Sí. Sí. ¿Tengo que calcular la densidad en este ejercicio? No. No, porque ya está. No. La conozco. ¿Qué es Eso lo que se me parte tengo por que- 1. ¿Qué es lo que tengo la incógnita? El volumen. El Por lo volumen. tanto, ¿qué es lo que me tiene que quedar a mí en el lado de la igualdad? El volumen. Necesito despejar esta fórmula, cosa que el volumen sea el que me quede a este ladito o a este lado. La cosa es que me quede en un lado de la igualdad para yo poder trabajarla. Entonces, transformo esta fórmula. Todo número que no se encuentre dividido va a estar dividido por 1, ¿ok? Si yo no lo tengo puesto por ningún número en su división, lo puedo dividir por 1. Y de esta manera para mí es más fácil poder hacer esta transformación. Y acá hago la operación cruzada. En este caso, como hay divisiones, cruzado, ¿qué va a estar pasando? Va a faltar un número. La operación contraria a la división, ¿cuál es? La multiplicación. Multiplicación. La multiplicación. En este caso se están dividiendo, por lo tanto, si lo hago cruzado, puedo llevar a cabo la operación contraria. Por ende, multiplico la densidad por el volumen, me queda la igualdad, y me quedaría la masa por ¿cuánto? ¿Por 1? Por 1. ¿Cierto? ¿Se entendió esa parte? ¿O vuelvo? ¿Se entendió? ¿Puede volver, profe, un poquito, por favor? Por supuesto. Pero, profe, ¿y el volumen a dónde quedó? ¿Cuánto? Voy de nuevo. Miren la fórmula. Voy de nuevo. La fórmula original es densidad es igual a masa partida por volumen, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Necesito despejar el volumen porque la incógnita es el volumen. ¿Sí? Pero ahí Esto la es lo que yo densidad se partía por 1, me acuerdo. cuando estaba La solo. densidad la parto por 1 y realizo, como hay un signo de igual, está la igualdad, acá hay divisiones. Yo puedo transformar esta fórmula, y esto es por regla matemática, haciendo la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria de la división? Multiplicar. La multiplicación, ¿cierto? Y lo hago cruzado. ¿Qué multiplico aquí? Si lo hago cruzado. La masa por 1. ¿Ya? ¿Y Se qué mantiene multiplico 60 también? kilogramos. Multiplico la densidad por el volumen, y eso me va a quedar igual a la masa por ¿cuánto? Masa 60. por 1. Por 1. No, todavía no meto números aquí, todavía no meto Ah, ya. números, ¿ok?
Todavía no meto número, no hago nada todavía, solo quiero despejar la fórmula. Esta me quedó como fórmula. ¿Me sigue sirviendo dejar el volumen acompañado de otro componente si lo que yo quiero sacar es solo esto? No me sirve porque yo necesito conocer solo este número, el volumen, porque la decía la tengo. Entonces, como yo tengo una igualdad, lo que hago es pasar esta incógnita que está Densidad al por lado, en este ejemplo masa. del volumen, con la operación contraria, en este caso es multiplicación. Por lo tanto, ¿cuál es la operación contraria de la multiplicación? División. La división. Por lo tanto, la densidad pasa A dividir por la masa dividido por la masa. da ¿Se entiende? 15,78 Ya, centímetros. ahora lo vamos a hacer, pero ¿cómo llegamos a esta fórmula? ¿Se entendió o no? La masa era 60, pues, ¿no? Sí. Ahora, pero es que ahora yo recién llegué a la fórmula, todavía no pongo número, recién llegamos a la fórmula. ¿Entendimos cómo llegamos a la fórmula? Eso es lo que tenemos que comprender por ahora. ¿Entendimos cómo llegamos a la fórmula? Ahora yo tengo la fórmula, ahora puedo calcular el volumen. Ahora yo lo que hago simplemente es reemplazar con los datos que tengo aquí. Todo esto tengo aquí. No tengo el volumen, siguen siendo una incógnita, pero sí tengo la masa. ¿Cuánto era la masa? 60 60 kilogramos. kilogramos. 60 kilogramos. Y tengo la densidad, Sí, son ¿cuánto 3,8 es? kilogramos. 3.8 kilogramos partido por Partido por centímetros cúbicos. centímetro cúbico. Como son kilogramos y kilogramos, si los divido, esos se van. Si divido uno por uno, va a ser su resultado igual. Lo elimino los kilogramos y el resultado va a quedar expresado solo en centímetros cúbicos. Centímetros Y ahora cúbicos. lo llevo a la calculadora. 60 dividido en 3.8. Me dan decimal. Sí, Ocupo el primer decimal o hago la aproximación. 15,7 centímetros cúbicos. ahí tenía una duda, profesora. Yo no sabía si poner el 15,7 sí, profe. o 15,78, que era el número que le seguía. Incluso podríamos ver, si aproximamos más todavía, incluso podríamos poner 16. Hasta... Ah, ya. No estaría mal. No estaría Ya. mal. Sí, porque la alternativa, en el caso de ser de alternativa, la alternativa no van a ser así de exacta como 15,7, Ah, ya, es más aproximado. 15,78. No, va a ser un número, a lo mejor sea o 15 o 16. Por lo tanto, en aproximación, ¿a qué número está más cercano este Al valor? 16. Al 16. Por lo tanto, Sí. mi resultado, mi alternativa correcta, ¿cuál debería ser? Al 16, entonces, 16 centímetros 16. cúbicos. 16, sí. Nunca va a ser tan trampa la alternativa de poner como tan exacto en un decimal o 2 decimal, ¿no? Podríamos Ah, incluso haberlo aproximado inmediatamente y decir, perfecto, esto es 16. entonces, ya. Sí, sin problema. ¿Se entendió? Yo sí, Esta es la tarea que habíamos dejado la Sí, semana ahora pasada. sí. sí. ¿Queda claro entonces? Y de ahí está la tercera parte. Teníamos una tercera parte. Sí, dice establecer ¿Qué la no? masa del objeto que ocupa un volumen de 10 centímetros cúbicos. Lo mismo, para establecer la masa yo puedo hacer el mismo ejercicio acá. ¿Qué es la idea acá? Que ustedes supieran manejar la fórmula. Que ustedes supieran cómo despejar, que yo les puedo dar una sola fórmula y con esa sola fórmula van a poder trabajar para sacar tanto densidad, volumen y masa. Si se fijan, ustedes solo tienen la fórmula de la densidad. Cuando tienen la incógnita en la densidad, pero ahora saben trabajar cuando tienen la incógnita en el volumen e inclusive cuando tienen la incógnita de la masa. ¿Por qué? Densidad es igual a masa partido por volumen. Necesito sacar la masa ahora, ¿cierto? Necesito despejar la masa en la incógnita. Necesito que me quede solita ella en un lado de la igualdad. Operación cruzada de nuevo. Por lo tanto, la operación cruzada es densidad multiplicado por volumen es igual a masa por 1. Por lo tanto, como el 1 sabemos que no cuenta y simplemente lo ocupo para no perderme, aquí tengo una nueva fórmula para poder calcular la masa de un objeto.
Entonces, como yo sé la masa del objeto, tengo que multiplicar la densidad con su volumen y eso me va a dar igual a la masa que tengo. Esos son 38 kilos. Y eso, si lo llevamos al ejercicio, ¿cuánto es? 38 kilogramos. 38 kilos. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Nos queda claro o no nos queda Pero, claro? ¿cómo era el ejercicio, el último ejercicio entonces? ¿Cuánto quedaba de masa y de densidad? ¿Qué decía? ¿Cuáles eran los datos que teníamos? Los vamos a anotar acá. Decía, establece la masa del objeto que ocupa un volumen de 10 centímetros cúbicos. La masa con un volumen de 10 centímetros cúbicos. Sí. ¿Sí? No, no hay, tenemos- no hay densidad, no hay... Es que la densidad ya está. Sí, Sí, pues es la densidad la habíamos 3.8. calculado al Es principio. del ¿Cuál era primer la ejercicio. densidad? 3.8. La densidad del objeto lo tenemos. ¿Cuál era la densidad? 3.8, recuerden el primer ejercicio que habíamos dicho. Acá yo les di un nuevo valor les di un nuevo volumen porque cambió claramente el volumen, por lo tanto cambió su masa también. Pero acá la densidad no está variando, la densidad sigue siendo la misma. Sigue Entonces siendo la misma. reemplazo simplemente. Densidad 3.8 kilogramos partido por centímetros cúbicos por volumen que me está diciendo que son 3 centímetros cúbicos. Elimino los iguales y hago la multiplicación en este caso. 3.8 por 10, eso es 38. 38, Ahí ¿qué sí, cosa? profe. Como estamos hablando de masa, tendrían que ser 38, ¿qué cosa? 38 gramos. Kilogramos. 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 Nunca olvidar la unidad de medida, ¿ok? Es muy importante la unidad de medida. Ahora sí, ¿se entendió o no? ¿Vamos entendiendo o no? Más o menos, profe. Me enredo. ¿Más o menos? Me enredo. Muy Cuesta un difícil. poco, pero se puede sacar. Cuesta un poco. Sí. Muy difícil, ¿o no? Si lo que tenemos que aprender a manejar acá es la fórmula. Manejando la fórmula, el dato que a mí me pongan por delante, yo, si se fijan, solo reemplazo la fórmula nada más. Y con una fórmula, que es en este caso la fórmula de la densidad, pueden calcular la densidad, pueden calcular la masa o pueden calcular el volumen, transformando y sabiendo manejar esta fórmula simplemente. ¿Dudas? ¿Consulta? Fue lo que trabajamos la semana pasada, ¿ok? Esto fue como el pendiente que teníamos de la semana pasada, o la tarea que habíamos dejado la semana pasada, para poder justamente saber aplicar. Cuidado con los micrófonos, por favor. Cuidado con los micrófonos, hay alguien que tiene un micrófono encendido, parece que están justo construyendo. Ya. Esto fue entonces los ejercicios que habíamos dejado la semana pasada para poder establecer la densidad que tiene un objeto. Y habíamos llegado a la conclusión de que efectivamente el aire iba a tener un peso determinado, conocido justamente como densidad. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Comenzamos el día de hoy ya con la página 26 y 27 del libro, para los que tienen el libro ahí en físico, con la presión de los gases, ¿ok? Página 26 y 27 del libro. La presión de los gases. Nos parte todo esto con una pequeña anécdota que nos comenta el libro para darnos inicio e introducción al tema, que de hecho es una anécdota que vamos a leer ahora, porque nos va a servir muchísimo para poder comprender cómo es que se lleva a cabo el tema de la presión de los gases y poder después incluso tratar de nosotros generar una respuesta a través de esta anécdota, ¿ok? La voy a leer así un poco rapidito, después la vamos a comentar un poco, si hay alguien más pelotero, futbolista aquí que nos pueda ayudar también, sería bien entretenido. Dice, la presión de los gases, estoy en la página 27 por si acaso, ¿ya?
Gran noticia, un estallido en la cancha. Gran sorpresa se llevaron los asistentes a un partido de fútbol en el estadio El Ajial en la comuna de Curacaví. Un caluroso domingo de febrero se jugaba un partido amistoso entre el Deportivo Lolenco y el club de fútbol El Ajial. Cuando el juego estaba en la mitad del primer tiempo, uno de los jugadores de la defensa del equipo local trató de disputar la pelota al centro delantero visitante de tal forma que al presionar ambos la pelota estalló de un gran estruendo. El fuerte ruido que provocó alarma inicial fue la causa de un verdadero ataque de risa colectiva de jugadores, asistentes, suspendiendo el juego por unos largos minutos mientras podían conseguir otra pelota. El utilero del equipo local, dueño de la pelota, comentó que el estallido se debió a que los jugadores aplicaron mucha fuerza sobre el balón, mientras que el entrenador de la Gial acusó al utilero de enfriar con demasiado aire la pelota. ¿Por qué creen ustedes que si hablamos de presión de los gases nos posicionan en un ejemplo como este? ¿Quién podría comentarme un poco? Que la pelota tiene mucha presión y al golpearla con dos cosas fuertes, no aguantó la presión y se reventó. Y se reventó, ¿cierto? Que fue lo que nos están simulando en esta noticia, que fue algo verídico que ocurrió, ¿cierto? Una pelota que está siendo disputada por dos jugadores, ¿cierto? Y por lógicas del fútbol se pelean el balón, por lo tanto los dos van contra la pelota y la pelota estalla. ¿Es normal primero que una pelota estalle en un partido de fútbol? No debería serlo porque... No es normal porque la pelota tiene que tener cierta presión de aire para que no se reviente. Justamente, pero estamos integrando conceptos, estamos integrando el concepto de presión. Habían varias hipótesis que se establecieron ahí mediante este partido. Una fue la fatiga del material, una pelota que quizá a lo mejor era muy vieja, que no aguantó este roce entre los dos jugadores y simplemente cedió su material, o que se había sometido lo habían inflado demasiado, por lo tanto por eso había reventado, ¿cierto? Pero el concepto de presión está súper latente, si se fijan. Por lo tanto, ¿qué nos quiere establecer este concepto? ¿Cómo podríamos comprender el concepto de presión en este caso? ¿Qué nos quiere decir? Las piernas de los contrincantes eran... mucha pierna. Mucha pierna. Como fuerza, mucha fuerza. Ya. La fuerza aplicada, perfecto. La velocidad ¿Qué más? también que iban. ¿Perdón? La velocidad. Ah, quizás se sometieron, ¿cierto? Enfrentándose al balón en una velocidad muy alta. Perfecto. Fue mucha presión entre las dos personas por el golpe entre los dos, fue mucha presión para la pelota. Pues. Vuelve a salir el concepto de presión, ¿se dan cuenta? Vuelve a salir el concepto de presión. De hecho, el título de esta unidad dice presión de los gases. Vuelve a salir el concepto de presión. Vamos a ver y mencionamos esta noticia del inicio porque al finalizar la unidad tenemos que volver a tocarla y saber y generar entre todos una respuesta un poco más verídica del por qué podría haber ocurrido lo que ocurrió. Presión de los gases, dice. ¿Cómo ejerce fuerza el aire si es un gas y por tanto no tiene cuerpo? ¿Cómo es posible que dentro de ese balón que está inflando por aire haya tanta presión que llevó incluso a romper una pelota? Pues al igual que el fenómeno de la presión atmosférica, todos los gases pueden ejercer fuerza a través de la presión. Justamente la presión va a ser esta fuerza ejercida por los gases que es tanto así que puede llegar a llevar a cabo fenómenos como el que acabamos de mencionar, en esta noticia. Pero primero... la presión de las cañerías. Si no tiene presión en la cañería, no llega agua a la ducha y ni al plato. Claro, también justamente refiere a la presión de los líquidos en ese caso. Pero también el mismo concepto. Las cañerías se revientan por mucha presión. Muy bien, lo podríamos asociar a estos conceptos. De hecho, justamente para poder situarnos en todo este tema, nos vamos a ir un poquito más atrás a lo que refieren los estados de la materia. ¿Recuerdan los estados de la materia? Líquido, sólido y gaseoso. Perfecto. Líquidos, sólidos y gaseosos. Acá tenemos los estados de la materia. El primero que estoy aquí no sé si tengo el puntero aquí. No sé si logran verlo. ¿El líquido?
¿Qué estado vendría Ah. siendo el que estoy? Vapor, no. Gaseoso. Gaseoso. Gaseoso, Gaseoso, nubes. Acá, segundo, agua, Líquido. Líquido. por lo Líquido. tanto, este es líquido, muy bien. Y y este, gaseoso. Sólido. Sólido. Gaseoso, el hielo, sólido, es sólido, ¿cierto? sólido. Gases, líquidos y sólidos. Y sólido. Por las imágenes, no es súper simple identificarlo, ¿cierto? El sólido, el líquido y el gaseoso, por el hielo, por la gota del agua o por las nubes, ¿cierto? Pero abajito hay otra imagen y salen unas pelotitas. A estas pelotitas las vamos a llamar moléculas. ¿Quién podría explicarme la relación de estas imágenes con el concepto descrito acá arribita? Las moléculas en estado gaseoso están súper separadas, en líquido medianamente separadas y en sólido están súper juntas. Perfecto, muy bien. Si nosotros posicionamos en las imágenes que está acá, todos ya sabemos que está todo conformado por átomos, ¿cierto? Y lo habíamos visto en un par de semanas atrás. La conformación que tienen, el comportamiento que tienen estas partículas entre sí, va a ser cómo se visualice ese objeto en la naturaleza. En este caso, tal cual como se puede representar aquí en la imagen, los sólidos, sus moléculas se encuentran tan, pero tan juntas entre sí, que por mucho ellas se están intentando mover, ellas sí se quieren mover, pero por mucho que lo haga, mire los espacios que tiene. Por a donde se quiera mover, va a encontrarse una molécula igual a ella que no le va a permitir el movimiento. Es como cuando la gente va en el metro y van todos así, ¿cierto? Que si te pica la nariz no puedes ni siquiera rascártela. Van todos muy juntos entre sí. El estado sólido es un estado súper tangible, son las cosas que nosotros vamos a poder tocar y tienen una forma definida en la naturaleza, ¿ok? Una forma súper definida. Mientras que si nos vamos a las moléculas y a la composición de cualquier líquido, el comportamiento que van a tener estos, si se fijan, tienen mucho espacio entre ellas. Por lo tanto, estas partículas, estas moléculas que se están moviendo y están en constante movimiento, tienen mucho espacio para hacerlo. Mucho mayor si lo comparamos, por ejemplo, con el de los sólidos. Y si nos vamos a los gases, ¿cómo es la separación que existe entre ellas? ¿Mayor o menor que los líquidos? Mayor. Sigue siendo mayor aún. Por lo tanto, los gases van a tener mayor separación entre ellos, las moléculas se van a poder mover con mayor facilidad y una particularidad que existe entre los líquidos y los gases es que no tienen una forma definida. Si yo me echo agua en un vaso, el agua va a tomar la forma de ese vaso. Pero si yo cambio a una copa, el agua va a tomar la forma de esa copa. Y si yo la cambio al hervidor, va a tomar la forma del hervidor. El gas que está en un balón de gas, perdón, tiene la forma de ese balón, pero si yo lo traslado a un balón más pequeño, de un balón de 15 a uno de 45, va a tomar la forma, ¿cierto?, del recipiente que lo va a contener. Esa es una característica que los sólidos no tienen. En el caso de líquidos y gaseosos, van a contener la forma y la forma va a estar definida justamente por el recipiente que los va a estar conteniendo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. ¿Lo vamos entendiendo? Perfecto. Y aquí vamos a explicar un poquito justamente cómo se comportan sólidos, líquidos y gaseosos. Para que ustedes no escriban todo lo que está acá y los que quieran tomar apunte puedan hacerlo, yo les voy a subrayar lo que es más relevante, porque es mucho lo que está escrito ahí, lo que es más relevante y que ustedes deberían estar tomando atención. Miremos, primero voy a hacer la lectura del texto que tengo acá, voy a explicarlo y luego nos podemos fijar en la imagen que tenemos al lado. Dice, los sólidos son cuerpos que están constituidos por moléculas muy individuales, que se encuentran unidas entre sí a través de una fuerza de atracción o cohesión. Ya vamos a definir lo que refiere al concepto de cohesión. ¿Qué impide que se separen?
De acuerdo con esto, un sólido tiene un volumen y un tamaño muy definido, algo muy importante que debemos considerar. Los sólidos van a tener un volumen y un tamaño definido. Un pedazo de hierro a temperatura ambiente tiene una forma y un tamaño que nunca va a variar. Al estar las moléculas del sólido muy juntas, tienen poco espacio para moverse y son difíciles de comprimir. Es decir, es difícil de apretarlas mecánicamente para disminuir su volumen. Si yo quiero cambiarle la forma a un sólido, necesito aplicar demasiada fuerza en él. No es llegar y decir que voy a cambiar la forma que va a tener este objeto sólido. Si miramos el gráfico, que es un gráfico, la imagen que tenemos ahí al costado, no habla de lo sólido, pero ¿qué está ejerciendo? ¿Qué se está ejerciendo en estos sólidos? Una presión Según lo que dice el título. Este sólido va a depender de qué cosa? de la temperatura. De la temperatura. Muy importante esto. ¿Cuál es el efecto que van a tener la temperatura, en este caso, en los sólidos? Acá tenemos una imagen que es un gráfico, en donde en el primer costado, donde muy ligeramente se ve un aumento, una cosita roja subiendo, es un termómetro que está midiendo temperatura. En el del costado de acá, no se ve aplicada temperatura en él. Si se fijan, existe una pequeña movilidad de las partículas. Si lo vemos detenidamente, nosotros vemos que se están moviendo, pero dijimos justamente de que los sólidos iban a tener un comportamiento, que están tan juntas las moléculas entre sí, que por mucho que se quieran mover, no lo van a poder hacer. Y no va a haber, ¿cierto?, una flexibilidad ni en el volumen, ni en la forma, ni en nada, porque estos no se van a mover nunca. Pero si aplicamos temperatura, ¿aumenta o disminuye la movilidad de las moléculas? Mirando la imagen simplemente, al aplicar temperatura en un sólido, ¿hace que las moléculas se muevan más rápido o más lento? Más rápido. Por lo tanto, ¿podríamos decir que la temperatura tiene efecto en los sólidos? Sí, tiene efecto, porque si no tuviera efecto no se moverían, pues. Estaría igual que la otra imagen, pero la temperatura ambiente le provoca cierto movimiento a los sólidos. Pensemos en un cubo de hielo que sacamos del refrigerador, en el freezer. En el freezer va a estar a una temperatura menos grado, no sé, menos 3 grados bajo cero quizá, menos 4, menos 10, dependiendo del freezer. Vamos a tener un sólido. Si yo lo saco ahora que tengo, por ejemplo, la casa calefaccionada y que hay una temperatura, no sé, 24 grados, por ejemplo, de ahí que estaba de los menos 4 allá dentro del refrigerador, a sacarlo a los menos minutos para que se descongele, de 10 a 5 minutos para que se derrita. Ya, se va a derretir. ¿Ese cubo de hielo va a cambiar su forma? Sí, a sólido. Sí, pues, sólido. A El cubo líquido. de hielo, ¿en qué forma estaba? ¿En qué estado estaba? El sólido se cambia al líquido. Se cambia el Ah, líquido. El sólido se convierte en líquido. se convierte en Estaba en líquido. sólido, ¿cierto? Y se va a Líquido. cambiar incluso de estado. Va a pasar de un sólido a un A líquido. líquido, ¿cierto? Aplicando temperatura. Por lo Un tanto, ambiente. vamos a decir que la temperatura sí va a tener efectos sobre los sólidos, haciendo incluso que cambien de estado, como por ejemplo se diría el ejemplo del cubo de hielo, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante que destaquemos aquí? Que los sólidos tienen un volumen y un tamaño definido y que es muy difícil de cambiar su forma. Eso es importante, es lo único que nosotros debíamos anotar de acá, ¿ok? Para que nos escribamos todo lo que está aquí. Profe, ¿puede repetir, por favor? Los sólidos tienen un volumen y tamaño definido. Tamaño. Definido. Ya. Y es muy difícil cambiar su forma. Como volvieron y no están juntos, Su forma.
Ya, profe. UFOR. Eso es lo único más destacable de aquí. Ojo, y vamos a recordar, y nos vamos a quedar con esto, con que la temperatura está ejerciendo un cambio en él. Eso no lo vamos a olvidar, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el comportamiento de los sólidos en esta imagen? ¿Cómo? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Perfecto. Nos vamos con el estado de los líquidos. ¿Qué nos dicen de los líquidos acá? Nos dicen que es una sustancia que está formada por moléculas que están unidas entre sí, pero no pueden acercarse más. Si bien se encuentra, si recordamos la primera imagen de cómo encontrábamos ese cubo de esa gota de agua, existen no tantas partículas, perdón, como en el caso de los sólidos, pero existe una cantidad importante, pero aún así no están juntas entre sí, no como lo va a hacer en el caso de los sólidos. Se desplazan constantemente unas sobre otras, haciendo que cambien de forma. Es muy importante esto. Los líquidos son fluidos que no tienen forma adaptada, no tienen una forma propia, sino que ellos van a tomar la forma del recipiente que la contenga. Al igual que los sólidos, va a tener un volumen constante cuando la temperatura no cambie. Por lo tanto, si nos vamos a la imagen, lo que estamos viendo nosotros, ¿la temperatura ejerce algún tipo de cambio en el caso de los líquidos? Sí, Lo pasa movimiento. gaseoso, con calor. Perfecto. Si nosotros nos fijamos en la primera imagen que tenemos acá, al no aplicarle aún la temperatura necesaria, estas, si bien son partículas que están en movilidad, porque ya vimos que existía espacio que permitía moverse, si yo aplico temperatura, estas se van a mover incluso con mayor rapidez entre ellas, permitiendo incluso el cambio de estado. ¿Por qué? Imaginémonos el ejemplo de la tetera o el hervidor. Cuando ponemos el hervidor o la tetera lo llenamos de agua en su estado líquido, que comienza a cambiar justamente. De hecho, si dejáramos una tetera ahí, se nos olvida y nos vamos, al par de horas las vamos a encontrar la tetera completamente pelada porque se va a evaporar todo el agua que tenía en sí. Pasó de todo el estado líquido que teníamos ahí al estado gaseoso. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Por lo tanto, ¿qué es importante que destaquemos de los líquidos? Que los líquidos no tienen forma propia y se adaptan al recipiente que la contenga. Y al poner temperatura cambia su estado. Al aplicar temperatura es posible incluso que cambie de estado. Y para eso, bueno, también nos vamos a centrar en eso, pero depende también muchísimo de su punto de ebullición que tenga. Pero eso lo vamos a hablar ya en un par de PPT. Entonces dijimos que una cosa importante es que esta no iba a tener forma propia, sino que adoptaba la forma del recipiente que la contenga. Tiene volumen constante, siempre y cuando la temperatura, perdón, no cambie. Ojo ahí, van a tener un volumen constante siempre y cuando la temperatura no esté cambiando. Si aplicamos temperatura, le podemos cambiar de estado. Incluso si subimos la temperatura, cambia de estado, e incluso si bajamos su temperatura, también será posible cambiar el estado de los líquidos. Pensemos cuando llenamos las cubetas de hielo. Las cubetas para el hielo las llenamos con agua en estado líquido y esas después en el refri se convierten en estado sólido. Por lo tanto, si se aplica temperatura, ya sea alta temperatura o baja temperatura, vamos a permitir que éste se genere un cambio en su estado. Se evapore. Si lo pones Se va mucho al o sol el evaporar, hielo, ¿cierto? se O se va a evapora. condensar. O se va a condensar. ¿Dudas? ¿Consultas aquí?
queda claro entonces? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, muy Usted claro. me dice. Como el agua. Sí. Ya, como el agua. Muy bien, Como el agua. como el agua. Pasamos entonces, ¿a qué estado nos queda? Gaseoso. Gaseoso. Que es lo que nos importa a nosotros, ¿cierto? Porque justamente es lo que necesitamos comprender este primer ejercicio que hablamos de la pelota. ¿Cómo vamos a entrelacionar todo esto con la pelota? Para allá vamos. Los gases, ¿se acuerdan que en algún momento nosotros habíamos hablado de la fuerza de cohesión? Justamente aquí tenemos el concepto de fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión va a ser aquella fuerza que permite la unión de las moléculas, ¿ok? Por lo tanto, es una acción de la propiedad de moléculas que se pegan entre sí siendo una fuerza de carácter atractivo. Por lo tanto, a más fuerza de cohesión de las partículas, más juntas estarán. ¿Ya? Tiene que ver mucho con la atracción que se tengan entre ellas las partículas. Dice aquí, los gases tienen una fuerza de cohesión extremadamente débil, según lo que acabamos de definir como fuerza de cohesión. Estas partículas, ¿les gusta estar juntas o separadas? Entre junta y separada, po. Porque se mezclan. Definamos, miren, volvamos a leer la definición que tenemos de la fuerza de cohesión. Nos dice que la fuerza de cohesión será esa fuerza que mantiene la unión entre las partículas. La unión permite que estas se mantengan juntas, porque entre mayor sea la fuerza de cohesión, más juntas y más atraídas se van a sentir entre sí. Por lo tanto, en este caso en particular, ¿los gases tienen una alta fuerza de cohesión o baja fuerza de cohesión? Alta. Baja. Qué bueno. ¿Alta o baja? Baja. Baja fuerza de cohesión. Y en el caso de los sólidos, ¿cómo sería su fuerza de cohesión? Alta presión. Alta. En el caso de los sólidos vamos a tener una alta fuerza de cohesión. Los sólidos les gusta estar muy juntos a las partículas. Me voy a volver un poco a la primera imagen. Si se fijan, en la primera imagen teníamos justamente partículas muy unidas entre sí. Hay una atracción entre ellas, quieren estar siempre juntas, por lo tanto existe una alta fuerza de atracción, una alta fuerza de cohesión. Si comparamos el comportamiento de estas partículas con el comportamiento de estas partículas, su fuerza de cohesión en este caso es más baja. ¿Por qué? Son partículas que no se quieren atraer entre sí. De hecho, la particularidad de los gases es eso. El gas, si uno lo deja el gas, simplemente, por ejemplo, pensemos en el caso de que tenemos una fuga en el balón de gas, que no ocurra porque está tan caro, pero se libera en el medio y entre más separadas se encuentren para ellas es mejor. Y así es como reaccionan, y así es como justamente funcionan estas partículas, estas moléculas de gases. Entre más alejadas se encuentren para ellas mejor. No quieren estar juntas. No existe fuerza de atracción. No existe fuerza de cohesión. Dice, las fuerzas de cohesión son extremadamente débiles, o sea, muy, muy bajas, de tal forma que las moléculas se mueven muy, pero muy rápido y en cualquier dirección. Si nosotros pensamos en un gas, el gas nunca va a tener una forma definida. Este siempre se quiere liberar, siempre se va a querer liberando. Se mueven en cualquier dirección, muy, muy rápido, tratando de abarcar todo el espacio que tengan disponible. Eso es lo que quieren hacer. Tienen una alta capacidad de difusión. Los gases no van a tener forma definida y no tienen volumen definido. Muy importante que lo consideremos. No tienen forma definida ni volumen definido, sino que son partículas que incluso se podrían llamar cuerpos libres, que se mueven desordenadamente en el espacio. Ellos quieren abarcar todo el espacio del recipiente que lo contenga. Todo. Por lo tanto, si metemos gas en un balón, si metemos gas en el cilindro de gas, ellos van a querer abarcar todo el espacio. Siempre van a estar en una alta movilidad con la idea de que no se toquen entre sí, porque no existe atracción en ninguna de estas moléculas. Cuando una porción de gas es confinada en un recipiente cerrado, es posible comprimirla, es decir, disminuir su volumen ejerciendo fuerza sobre las paredes del recipiente, como por ejemplo ocurre con el gas que se guarda en los balones de gas o incluso cuando inflamos un aire. Cuando inflamos un globo con el aire. Cuando inflamos un globo, nosotros queremos que el globo sea más grande, tenemos que
minuto en donde el recipiente no puede contener más aire, no puede guardar más aire ahí. Nosotros le estamos ejerciendo presión para que éste pueda contener más, pero recordando siempre de que las partículas de gas siempre quieren escapar. Entonces va a ser tanto lo que vamos a consumir dentro de este globo que en algún minuto sí o sí se va a querer reventar, ¿ok? Y aquí vemos en la imagen, según la imagen que estamos viendo acá, la temperatura ejerce efecto en la dilatación de los gases. Acá tenemos un gráfico en donde sí se está ejerciendo temperatura. Normalmente nosotros veríamos a los gases moviéndose entre sí, siempre queriendo separar, pero a medida que aumentamos y aplicamos más temperatura, Más se juntan. más se alejan. Profe, pero, o sea, si el gas, como es libre, se contiene, ahí hay alta presión, pues. Con el calor explota. Muy bien. Nosotros para poder guardar un gas, la única manera es llevarlo a un recipiente aplicando presión. Si yo tengo un globo, imaginemos en el mismo ejemplo del globo, si yo tengo un globo y yo quiero meter mucho aire dentro de él, ejerzo más presión para que caiga más y más aire. Pero el globo no va a ser infinita la cantidad de aire que va a poder contener. No Tiene se una empieza a cantidad disminuir, a limitada. acabarse. Por ejemplo, por lo mismo venden balones de gas de 5, de 15, de 45, de 100, porque no todos contienen, no puedo, por mucha presión que nosotros ejerzamos para poder guardar gas en ese recipiente, tiene un límite que va a poder contener. Cuando este límite sobrepasa, como son partículas móviles y libres, estas se van a escapar, ¿ok? Si yo aplico temperatura, la temperatura va a ejercer una mayor dilatación, o sea, se van a querer mover con mayor facilidad estas partículas. Y como el gas quiere siempre abarcar la mayor cantidad en el espacio, siempre se va a tratar de liberar. Dígame. Igual cuando uno infla un globo, po. El globo tú lo inflas y pasan 2 o 3 días, ya el globo se achicó y uno dice, ¿y cómo se le va el gas si no tiene un agujero, no? El aire busca cierta salida por donde tú lo inflaste, por ahí mismo sale el aire, po. Sí, son partículas tan pequeñas que tienen la capacidad de siempre estar moviéndose. Entonces, claro, pues si uno deja en reposo un globo por una semana, el típico globo que quedó después del cumpleaños, resulta que después va a encontrar así un globito porque estas partículas trataron siempre de escapar. Y lo más probable es que la temperatura también influya en eso. Cuando nosotros hacemos cumpleaños, por ejemplo, en el verano, vemos la diferencia. O sea, no podemos inflar los globos a las 10 de la mañana para estar montado el cumpleaños a las 3 de la tarde. Imposible. Tiene que inflarse el globo casi el minuto que van llegando los niños, porque si no, es imposible mantener los globos inflados. A mí me pasa que tengo los niña globos cumpleaños con la calor para el verano se revientan mucho. Horrible. No, Si uno no, quiere la hacer presión. cumpleaños con un globo en el verano, no es el momento. Porque hay mucha temperatura y aumenta la temperatura, por lo tanto los globos empiezan, que las partículas van a querer escaparse. ¿Se entiende el concepto de, primero, fuerza de cohesión? ¿Lo entendemos? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, dijimos que en los gases iba a haber una baja fuerza de cohesión o una alta fuerza de cohesión. Baja. Baja fuerza de cohesión, ¿cierto? Y en los sólidos, en este caso, ¿cómo va a ser la fuerza de cohesión entre ellos? Sube. Alta. Va a permitir, porque la fuerza de cohesión, ¿qué? No olvidar que refiere justamente a esto, a la atracción, ¿ok? Refiere justamente a la atracción que van a tener las partículas entre sí. Entonces, qué importante que destaquemos acá de los gases, que tienen una débil fuerza de cohesión claramente, ya comprendiendo lo que refiere el concepto de fuerza de cohesión, y que no tienen forma ni volumen definido.
nos vamos a ir a realizar una pequeña actividad que está disponible en la página 31. Si no tiene el libro, no se preocupe porque aquí está el pantallazo de la actividad. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Vamos a definir en los recuerdos, los que tienen el libro lo vayan rellenando en el libro y los que no lo vamos haciendo aquí todos juntos, que refiere justamente a una comparación que vamos a hacer entre estos diferentes estados, ¿ok? Vamos a ver qué tenían en común los sólidos con los líquidos, en qué se asemejaban entre sí, pero qué diferencia íbamos a encontrar en ellos, y luego comparamos los líquidos y los gaseosos, qué semejanza íbamos a poder encontrar entre sí, y luego qué diferencia encontrábamos entre líquidos y gaseosos, ¿ok? Un par de minutitos nomás para que realicemos esta actividad bien cortita, con una o dos diferencias que tengamos, para que participemos varios en la actividad. Con eso tenemos. Los que tienen el libro, vayan haciendo en el libro. Los que no tienen el libro, aquí está la imagen para que la puedan ir desarrollando, ¿ok? Semejanzas y diferencias entre el estado sólido, líquido, y semejanzas y diferencias entre el estado líquido y gaseoso. ¿Se entiende la actividad? Creo que sí. Creo que sí. Si hay alguien que termina, me avisa nomás para que la vamos revisando. Ojo, la idea es que la revisemos todos juntos, ¿ya? La idea es que aportemos todos con alguna semejanza. Profe, las respuestas están donde leímos, ¿no es cierto? Sí, las respuestas están donde leímos. De hecho, los que tienen el libro, bueno, con todo lo que hablamos aquí encontramos las respuestas, pero con los que tienen el libro van a encontrar las respuestas dentro de la página 28, mentira, 29 y 30. 29 y 30, en los cuadritos donde dice sólido, líquido y gaseoso. Pero pensemos aquí nosotros. ¿Existían semejanza entre los sólidos y los líquidos? Sí. Sí. Por ejemplo, ¿cuál podríamos mencionar si hablamos de semejanza? Las Entre los moléculas sólidos. están unidas entre sí. ¿Perdón? Las moléculas están unidas entre sí. Moléculas unidas. ¿Qué más? El sólido son cuerpos que están constituidos por moléculas individuales. Ya. ¿Y los líquidos? Es una sustancia que está formada por moléculas que están unidas entre sí. Ya. ¿Eso es diferencia o semejanza? Semejanza. Leamos muy bien. Me decía que los sólidos están compuestos por partículas individuales y los líquidos por partículas juntas entre sí. Sí. Ya. ¿Eso es algo que los asemeja o los diferencia? ¿Qué dicen ustedes? Los diferencia. Que los diferencia, ¿cierto? Por lo tanto, el sólido, moléculas unidas, mientras que los líquidos, moléculas juntas. Y dice que tienen volumen constante cuando la temperatura no cambia. En ambos casos, Sí. por lo tanto, ¿eso es una diferencia o una semejanza? Es Una diferencia. semejanza. Semejanza. Definamos ahí el concepto bien. Yo digo que es semejanza. Es una semejanza porque ambos tienen la misma característica. Diferencia es cuando uno tiene una característica y la otra es completamente contraria a ella. En cambio, cuando se asemejan, quiere decir que son iguales o se parecen en algo. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál era el ejemplo que me había dado usted? Tienen un volumen constante cuando la temperatura no cambia. Ya, si no se aplica temperatura ni alta ni baja, el volumen va a ser constante en ambos casos. Por lo tanto, ¿eso las va a diferenciar o va a hacer que se asemejen? Que se asemejen. Que se asemejen. Que se asemejen. Entonces hablamos de un volumen Constante cuando la temperatura no cambia. muy importante, cuando la temperatura no cambia. Yo escribo feo aquí porque yo escribo en una tableta. La voy a mostrar, es una cosa así. Entonces escribir aquí es casi imposible.
Volumen constante cuando la temperatura no cambia, ¿ya? Eso es algo que los va a asemejar, algo que los va a hacer iguales, ¿ok? Mientras que diferencia quiere decir de que vamos a encontrar algo que van a estar separándose y no va a haber una atracción entre ellos. Por ejemplo, moléculas unidas, algo muy diferente a ella va a ser una molécula junta. ¿Qué otra diferencia o qué otra semejanza podríamos encontrar en los sólidos con líquidos? Yo al principio lo dije mal porque puse que eran moléculas unidas entre sí, pero el líquido tiene moléculas unidas entre sí y el sólido... Ay, me equivoqué, esperen. Yo encontré una, profe. Dígame. Los líquidos son fluidos porque no tienen forma propia, sino que adoptan la forma del recipiente. Ya. Claro. ¿Y el sólido? El sólido. ¿Tiene forma definida o no? Sí. Ya. ¿Eso es una diferencia o una semejanza entonces? Una diferencia. Una diferencia, porque dijimos que los sólidos tienen forma definida. Tiene forma definida, mientras que el líquido va a tener la forma del recipiente que la contenga, ¿cierto? Va a tener la forma del recipiente, nunca va a tener una forma en sí. Si yo llevo el agua a un vaso, si yo llevo el agua a la copa, si yo la llevo a la tetera, a una olla, va a adoptar la forma del recipiente, no adopta una forma particular ella. Perfecto, con eso nos quedamos. Nos vamos a los estados líquidos y gaseosos. ¿Encontramos semejanzas entre ellos? Sí, porque no tienen forma definida ninguno de los dos. Perfecto, eso los hace iguales, que ninguno de los dos tiene una forma definida, ¿cierto? Cada uno va a adoptar la forma del recipiente que lo está conteniendo. Eso nos queda claro, ¿cierto? Entonces ponemos aquí como semejanza, sin forma definida. Perfecto. Otra por ahí, o diferencia, como ustedes quieran. El líquido, ¿no es cierto? ¿O no? Entre líquidos y gaseosos estamos comparando ahora, si encontramos alguna semejanza o alguna diferencia. La fuerza del cohesio son el líquido, son de menor intensidad que en el sólido. Ya, la fuerza de cohesión. Sí. Si definimos, recordemos cuál era la fuerza de cohesión. ¿Cuál era? La forma de cohesión en el líquido son de menor intensidad que en el sólido. Ya, pero ¿qué era la fuerza de cohesión? Baja intensidad. Baja intensidad. Refería a la atracción que existía entre las moléculas, ¿cierto? En cómo estas eran atraídas entre sí. Dijimos que en el caso de los gaseosos íbamos a tener una muy débil fuerza de cohesión porque estas siempre querían estar escapando, siempre ninguna quería estar cerca de ninguna. Sí. Siempre quieren escapar, ¿ok? No existe tanta espacio como en el caso de los líquidos, perdón, no tienen tanto espacio como en el caso de los gaseosos, que tienen un mayor espacio, porque lo que hace el gas es querer abarcar todo el espacio donde esté. Entonces, si un gas escapa, va a querer escapar para todos lados. Puede ser, estas se desplazan constantemente unas sobre otras. ¿Cuál es esa? El de un líquido. Ya, ¿y en el caso de los gaseosos? En los casos de los gaseosos, de tal forma que las moléculas se mueven muy rápido y en cualquier dirección, tratando de abarcar todo en el espacio disponible. Ya, entonces los gaseosos se mueven sin dirección, se mueven rápido. Hablemos de baja fuerza de cohesión, ¿ya? Profe, me tengo que retirar. No se preocupe, Muchas gracias. Y ya vamos a terminar. Baja por fuerza de cohesión, en los líquidos vamos a hablar de mediana fuerza de cohesión. ¿Hay alguien que tenga otra? ¿Hay alguien que tenga otra? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Anotaron todos ahí? Yo sé que mi letra no se entiende aquí. ¿Ambos se pueden comprimir?
Ambos se pueden, ¿eso sería una diferencia o una semejanza? Eso no lo entendí. Semejanza. Ambos se pueden comprimir. Profe, la fuerza de cohesión que dice ahí del líquido, ¿por qué dice una y media? Mediana. Ah, ya. Miren, mediana. ¿Por qué mediana? Se los voy a mostrar al tiro porque mediana. Fíjese cómo es el espacio de separación entre ellos. Entre menor fuerza de cohesión, más espacio. En el líquido es como intermedia y en los sólidos es muy alto. O sea, existe mucha atracción entre ellos. ¿Dudas? ¿Consulta con la actividad? Si no me entiende la letra, la entiendo súper bien. ¿Alguna duda, alguna consulta con la actividad? Profe, abajo que dice sin forma definida, que viene después, que no se ve bien. Ambos se comprimen. Estoy en clase, hijo. ¿Alguien tiene alguna duda con la actividad? Por el momento no, profe, está muy buena la clase. Nos queda poquito, tenemos que responder todavía. Recuerden estudiar para la próxima semana. O sea, no la próxima semana, pero van a tener harto tiempo para hacer la prueba porque justo no estoy con feriado, pero recuerden estudiar y que vamos a ver todo este libro completito. Igual la parte que les va a quedar estudiar solo no es difícil porque es de contaminación. Entonces no hay fórmulas aplicadas ni nada de eso, es más de lectura y comprensión y como más general, porque habla del cambio climático, cómo este influye, qué son las cosas que contaminan, en fin. Pero no hay dudas, no hay consulta de la actividad entonces. ¿Me levantan la manito, por favor, para ver si podemos cambiar de diapo? Sí, profe, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ahí veo algunas manitos profe. levantadas ya. Sí, profe. Muchas Profe. gracias. Sí. Ah, sí. Y sí, la escucho. Alcanzamos a responder la pregunta. Por lo tanto, presión y temperatura. Según lo que vimos en nuestros gráficos anteriores, se me activó Siri, en los gráficos anteriores, ¿iban a tener relación alguna? Sí. Se podía tener relación la presión y la temperatura, considerando, Sí. miren, nos dice que la temperatura va a ser la medida de agitación de las partículas de una sustancia, cómo se mueven, cómo se agitan estas partículas en cualquier sustancia, mientras que la presión será aquella magnitud física que mide la proyección de la fuerza con la dirección que se lleva a cabo en esa partícula, ¿ok? Eso es muy importante que comprendamos. Por lo tanto, ¿nosotros podríamos relacionar de alguna manera la presión con la temperatura? Sí, porque cuando hace mucha calor la temperatura sube y cuando hay baja temperatura baja el termómetro. Ya. Baja la temperatura. ¿Cómo medimos la temperatura? Nosotros medimos la temperatura justamente por medio de un instrumento súper conocido por todos, que es el termómetro, ¿sí? Y lo más probable es que todos tengan un termómetro. Hoy día ya estamos mucho más bacanes, porque tenemos de los digitales y todo. Pero antiguamente teníamos todo un termómetro de mercurio en la casa, ¿o no? Y el que era de vidrio, que tenía que El tener que era mucho de cuidado vidrio, que no se ¿cierto? fuera a reventar. Claro, había que tener cuidado que no se fuera a quebrar, porque de hecho si se quebra hay que Sí, po. llamar a los bomberos, porque los bomberos son los únicos que pueden manipular ese tipo de sustancias, en Sí. fin. ¿Por qué ocurre eso justamente? Porque para medir la temperatura, tal como lo dice ahí arriba, la temperatura es una medida de agitación de las partículas, o sea, cómo se mueven las partículas. Y existe una propiedad llamada dilatación, que hace
aumentar justamente temperatura. tal cual como lo vemos en el termómetro que tenemos acá, aumenta, se dilatan las partículas a medida que va subiendo la temperatura. El mercurio, y ese termómetro de mercurio que teníamos todos en la casa en su minuto, tiene esta particularidad. Es un elemento, es una sustancia que es capaz de dilatarse muy rápido, con mucha facilidad. Al aplicarle muy poca temperatura, se mueve. Por eso nosotros cuando usamos el termómetro de mercurio, vemos y podemos estar visualizando cómo la temperatura va aumentando y vamos viendo cómo el mercurio empieza a abarcar. Tal cual como lo vemos en la imagen aquí, empieza a abarcar cada vez más y así vamos a ver qué temperatura tenía la persona, por ejemplo, a la cual le queríamos medir. Porque el mercurio tiene esa capacidad de dilatarse, de aumentar el volumen del recipiente que lo está conteniendo, que en este caso sería nuestro termómetro, para ver y marcarnos exactamente hasta dónde está la temperatura que nosotros queremos medir. Por eso es que nosotros ocupábamos ese tipo de instrumentos de medición, que hoy día todavía se ocupa, de hecho son súper efectivos, son los que muchas veces más efectivos que estos digitales que se le acaba la batería, la pila y no sé qué. Entonces seguimos pensando en el termómetro de mercurio, la antigua nomás. Y el mercurio tiene esta capacidad de dilatarse con facilidad, entonces si queríamos saber si había temperatura, a temperatura normal, que sería los 36 grados, 37 grados, no debería haber ninguna dilatación, pero si subimos de 1, 2, 3 grados, comienza a dilatarse y comienza justamente a verse cómo va aumentando. Por lo tanto, según la presión y la temperatura, recordemos nuestro ejemplo, el primer ejemplo del balón que se reventó en la cancha de fútbol. Ahora, según lo que sabemos ahora, comportamiento de las partículas, cómo afecta la temperatura en ellas, ¿cómo podríamos responder o cómo podríamos dar respuesta a lo que ocurrió en esta cancha de fútbol al inicio de nuestra clase? Claramente hilando los conceptos que aprendimos hoy día. Puede ser por la presión y también por la temperatura. Ya, ¿por qué? Porque a lo mejor tenía mucha presión y con el calor hizo que explotara. Ya, ¿por qué con el calor? La temperatura, el ambiente no está adecuado para la pelota y mucha presión de los dos contrincantes con la pelota, le pegaron los dos al mismo tiempo y fueron que provocó la explosión. Y como tiene gas, como es aire, ¿cierto? Con calor, se supone que empiezan a buscar por alguna parte las moléculas porque están muy desordenadas. Eso creo. Exacto. Se ejerce presión y ellas quieren salir y por lo tanto lo más probable que las hipótesis que se establecieron al finalizar el texto, porque decía un caluroso domingo de febrero, que hay algo que nos caracteriza en febrero, que caen los patos asados, ¿cierto? Hace una calor enorme. Estamos hablando en Curacaví, o sea, ya nos estamos acercando, si bien no es el norte-norte, pero ya nos estamos acercando, pasando Santiago para allá, para nosotros ya el calor es horrible, aquí ya es horrible. Por lo tanto, dice Curacaví, un caluroso domingo. Estamos hablando de una pelota que contenía el aire en su interior, cierto gas, que lo más probable es que al ejercer tanta presión sobre este recipiente, sobre este balón, y el aumento de temperatura, hubiesen estado muy dilatadas las partículas. Por lo tanto, se ejerció el mínimo de presión y vieron la pequeña oportunidad y simplemente todas aplicaron la misma fuerza hacia el mismo lado, hicieron que se reventara esta pelota y lo más probable es que por eso se haya generado esto. Más allá, quizás una fatiga de material, porque no, una pelota vieja, pero lo más probable es que la temperatura y la presión ejercida sobre este balón tienen que haber influido justamente en el escenario que nos posicionan al inicio de la clase. ¿Se entiende? Sí. No. ¿Comprendimos entonces los conceptos? ¿Los podemos relacionar? Sí, profe, ¿se pueden relacionar? Sí, se puede. Estamos entonces. Y estaríamos. Se nos acabó la clase. Hasta las 8:30, ¿no? Falta todavía, profe, 3 minutos. 3 minutos. Faltan 3 minutos. Ya, aprovechando estos 3 minutos. Aprovechando estos 3 minutos, les voy a dejar por si quieren tomarle una... Aquí, les voy a dejar esta imagen para que le tomen un pantallazo quizás y así es más rápido que la anterior.
Ustedes saben que nosotros la temperatura en Chile la medimos en grados Celsius, ¿cierto? Usted tiene 37 grados Celsius, ustedes hoy día van a ver Profe, menos disculpe, 6 ¿puedo ver grados la imagen Celsius. anterior para sacar Sí, el pantallazo? esa, Por favor. usted me dice. Muchas gracias. Ya. Espérese, profe, me toca a mí. Perdón. Entonces, lo que le quería explicar ahora. Ustedes saben que nuestra escala de medición es grados Celsius, ¿cierto? Pero existen otras escalas de mediciones también para medir la temperatura, conocida como grados Kelvin o grados Fahrenheit, ¿ok? La que nosotros usamos en Chile, en nuestro país, hace referencia justamente a los grados Celsius. Nosotros estamos acostumbrados a la medición de temperatura en estos grados. Nosotros decimos incluso que, por ejemplo, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados, pero si esto lo transformamos a otras escalas de mediciones, son igual de válidas que la nuestra, igual. Pero simplemente ocupan otras formas de medir. Por ejemplo, tenemos la grados Kelvin y tenemos la grados Fahrenheit. La grados Kelvin es una escala demasiado exacta que se ocupa casi solo en ámbitos científicos y busca la temperatura de los átomos casi así como sin energía térmica, o sea, lo más nulo posible. Eso se mide en grados Kelvin, no es normalmente utilizado como por la población común, pero por ejemplo en Estados Unidos sus escalas de mediciones se basan en grados Fahrenheit. Nosotros podemos ver ¿cómo se llama? En las noticias gringas que van a ver 82 grados, pero son Fahrenheit, no son Celsius. Y es ahí donde nos encontramos con una leve diferencia, ¿ok? Las escalas de medición que se utilizan para llevar a cabo la referencia de la temperatura. Y aquí quería mostrarles la imagen anterior, que es para que ustedes se hicieran una idea. Profe, consulta, es lo que usted nos está mostrando ahora, es porque a veces en otros países hay temperatura de sobre 40 grados. Acá en Chile no hay esa temperatura. No, simplemente es para que comprendiéramos que la temperatura, si bien es la misma, se puede medir en diferentes escalas. Simplemente eso. Por ejemplo, con esta imagen lo van a entender mejor. ¿Cuánto es la temperatura corporal hoy día de los seres humanos? ¿Cuánto deberíamos tener? 38. 37 grados Celsius. 37 grados Celsius, perdón, 35 puse. 37 grados Celsius es la temperatura normal de un ser humano hoy día. ¿Ok? Si no tiene COVID, ni nada de esas cosas. 37 grados Celsius. Pero si nosotros esto lo midiéramos en Gringolandia, por ejemplo, y lo llevamos, ellos ocupan de escala de medición no los grados Celsius. Si usted va al doctor y le van a tomar la temperatura, le van a decir que usted tiene 98 grados. ¿Pero cómo? Pero usted tiene 98 grados Fahrenheit. Es otra escala de medición. No quiere decir que usted tenga 98 grados de temperatura. No, usted tiene 98 grados Fahrenheit de temperatura. No es, ojo, no es que usted esté con alta temperatura acá, porque en esto no estaría vivo, le aseguro que por nada del mundo. Simplemente ocupa una escala distinta de medición. Si esta temperatura corporal normal la lleváramos a grados Kelvin, a usted le dirían que tiene 310 grados Kelvin de temperatura. ¿Pero cómo? ¿Estoy muerta? No. El grado Kelvin es otra escala de medición. Esto para que ustedes comprendan que la temperatura se mide en Celsius, pero también se puede medir en Fahrenheit o también se puede medir en grados Kelvin, ¿ok? Simplemente para eso. Pero siguen siendo los mismos 37 grados Celsius que usted acostumbra a escuchar. Simplemente para que comprenda que van a existir otras escalas de medición para poder establecer la temperatura, según donde nos estemos ubicados. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Y con esto entonces, ahora sí que terminamos. Ahora sí que termina. Gracias, profe. Que tengas buena tarde. Recordar, por profe. favor, que vamos a tener una evaluación que se las voy a mandar con Andrés, que es un formulario, ¿ya? Profe, la materia que nos dio ahora de la diferencia de los Fahrenheit y los Kelvin también va a entrar en el formulario. También entra todo el libro del módulo 2, aunque no lo hayamos alcanzado a ver todo, no importa, porque igual lo vamos a ver, igual, pero a ver cómo andan con el estudio solito ustedes con cosas que no hemos visto. Yo ¿Esta igual lo voy a evaluación ver. para saber el puntaje y cómo los va a ir en la prueba realmente? Sí, para saber cómo está. Ya, profe. ¿Profe, cuándo la envía? Ya. La voy a enviar la próxima semana, porque la van a hacer ustedes, van a tener como una semana para hacerla, y cuando nos volvamos a ver, porque nos toca clase el feriado, ¿ok? Así que no vamos a tener clase, lo más probable. Y cuando nos volvamos a ver en una próxima oportunidad, ahí la vamos a retroalimentar. Vamos a ver en qué. Y el feriado es el día del sándwich.
No, nos toca el 27 a nosotros, el otro feriado. Ya, profe. Eso. Muchas Ya, gracias, nos cuídense, estaremos que viendo estén y estuvo súper. entretenida la clase. Qué bueno que les gustó, me alegro mucho. Sí, igual que tenga Cuídense, buena que noche. estén bien. Cuídense, gracias. Igual. Chao, Chao, cuídense. Ya, chao. profe, buenas noches. Chao.